¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a DM Todo Fútbol Dominical. En este fin de semana, hoy con novedades importantes que les estaremos llevando de todo lo que ha ocurrido en los diferentes torneos de fútbol en el mundo. También novedades que se han dado en lo que se refiere a jugadores ecuatorianos, jugadores colombianos, en fin, elementos de Sudamérica en el exterior y varias noticias más. Para esto, como siempre, ya nos acompaña Carlos Alberto Sánchez. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, David, para usted y para todos los televidentes que a esta hora pues están llegando a la sintonía de DM Todo Fútbol Dominical para el gran resumen de la jornada de este deporte que ya empieza y ya pues empezó el rodaje en toda Europa? Ya en Sudamérica aún faltan algunos días para que regrese el fútbol a las canchas de cada uno de los países y estamos dispuestos, ¿no? Para saber cómo le fue a en el caso de nuestro, a los colombianos en el fútbol mundial. Hubo una buena cosecha de anotadores y de goles colombianos, así que vamos a hacer el resumen, ¿no? Hay muchas variantes en tablas de posiciones, empieza ya a hablar de los equipos que llegan a los torneos internacionales, los que quedan en el descenso, los que están luchando por no perder la categoría en las diferentes ligas del fútbol del viejo continente. Sí, así es, y hay que recordar que como se ha venido dando en los últimos días, pues hay fútbol prácticamente todos los días. Con este retorno a la actividad, se ha dado fútbol en el mundo en todos los días y hay que empezar hablando de los torneos importantes, de los más importantes en el mundo, como es el caso de la Premier League, que regresó recién en esta semana, con resultados, por ejemplo, lo del viernes, lo que fue el empate entre el Tottenham y el Manchester United, que igualaron 1-1. Un partido que tuvo algo de polémica sobre el final con ese penal para el tanto de la igualdad. No sé cómo lo vio usted en esa jugada, si es que pudo verla, eh, pero al final un empate que no lo favoreció a ninguno. Sí, no, un empate que la verdad pues los dejó ahí en un stand-by en esa lucha por conservar los primeros puestos de Champions. Sí, bastante polémico, ¿no? Y hay veces uno no sabe qué pasa con el VAR, ¿no? También hubo un gol del Sheffield que la pelota entró y uno ve que sobrepasa completamente la línea de gol y ni el VAR ni el reloj le timbró al árbitro y hay molestias en el fútbol de inglés porque la tecnología falló este fin de semana en esta jornada de la Premier. Sí, definitivamente, ni con el reloj que supuestamente tiene esa señal para los árbitros se pudo solucionar el tema del gol del Sheffield, que la pelota entró totalmente. En otros resultados, lo que fue el sábado, la derrota del Arsenal 2-1 frente al Bridgestone, en un partido en donde el conjunto del Arsenal había empezado ganando, salió su arquero lesionado y después le dieron la vuelta al partido, ¿no? Y ya en el cierre, ¿no? En la reposición, ya cuando iban por los camerinos, como dicen, y llegó la anotación para que el Arsenal perdiera este compromiso, una desafortunada actuación de David Luiz, ¿no? Sí, también obviamente lo de David Luiz, un tema que pues es complicado. El jugador brasileño no tuvo su mejor partido, se equivocó en algunas ocasiones y eso también le costó el resultado. Y Otro, además la expulsión, ¿no? Que además la terminó expulsión. expulsado, sí, un error para un gol y después la expulsión, o sea, no fue el mejor partido en este retorno para David Luis con el Arce. Sí, hay jugadores que les está costando esta vuelta, ¿no? Eh, Bastante, bastante. Definitivamente. En otro resultado, ya hablando de lo que fue el domingo, Chelsea venció 2-1 al Aston Villa, también en un partido en donde el Chelsea
logró darle la vuelta al resultado y meterse con la posibilidad de seguir peleando por puestos de Champions, ¿no? Sí, es lo único que le resta al Chelsea, ¿no? Porque ya para, pues el título prácticamente es del Liverpool, aunque hoy no pudo festejar porque no pasó del empate con el Everton, y el Chelsea, Pulisic y Giroud, ¿no? Le dieron la vuelta en un par de minutos, anotaron el empate y la victoria al final del equipo del Chelsea. Everton y Liverpool empataron 0-0 en un partido donde el cuadro de los Reds desperdició la ocasión de seguir aumentando la distancia y estar más cerca del título, aunque creo que básicamente si no lo hace entre semana, lo hará el próximo fin de semana, porque el día de mañana juega el City, y si el City llegaría a perder su partido, aunque es difícil porque juega contra el Burnley, a Liverpool le faltaría solamente un punto para asegurarse la Premier League. Sí, no, no tiene pierde. Yo creo que, y ya es más que justo y merecido, ¿no? Por lo que fue toda la campaña y lo que viene haciendo el equipo, y además ya un título esquivo, ¿no? De hace 30 años, que no da la vuelta olímpica, ni siquiera se llamaba Premier League. En esa época el campeonato en 1990, la última vez que ganó el Liverpool. De los colombianos en Inglaterra, pues Jefferson Lerma jugó los 90 minutos con su equipo, que eso perdió. Jerry Mina no estuvo con el Everton, venía de una lesión, parece que sigue lesionado, no está plenamente recuperado, no estuvo ni en el banquillo de emergentes. Y Davison Sánchez sí estuvo los 90 minutos, fue titular y estuvo los 90 minutos en el empate del Tottenham. Eso como el resumen de los jugadores colombianos en la Premier. Importante también el dato y la actividad de los jugadores colombianos. Liverpool 83 puntos, el City segundo con 60. Como decíamos, si el City pierde mañana su partido, a Liverpool le quedará un punto para ser campeón de la Premier. La Liga Española que se puso al rojo vivo, ¿no? Está buenísima. Se puso realmente buena con los resultados de este fin de semana. El viernes el Sevilla y el Barça empataron 0-0. Justamente ahí el equipo catalán perdió 2 puntos que podría haber mantenido la diferencia en ese compromiso. No pudo ante el Sevilla en condición de visitante, con un dato histórico para el fútbol ecuatoriano. Por primera vez en el equipo de primera, aunque estuvo en la banca de suplentes y no ingresó, estuvo un ecuatoriano. Quique Saverio, jugador formado en La Masía y que salió ya al equipo de primera hace poco tiempo, pues fue llamado por primera vez para el equipo principal. Ah, no, qué bueno. No, al menos estar ya uno en el equipo de primera y así no haya ingresado, pues de todas maneras ya es algo importante para este muchacho, ¿no? Sí, es un jugador joven, está por los 20 años y tiene todavía un futuro porque se hizo en la Masía, así que ya viene siendo pues una situación importante. Y lo del Barça, que en ese sentido ya en la tabla dejó escapar 2 puntos valiosos. Sí, claro, no. O sea, como dicen en España, pinchó y hoy el Real Madrid lo aprovechó, ¿no? Y para igualarlo y pasarlo en el tablero general, algo que se veía bastante complicado porque venía la cosa muy pareja, pero vea, ahora como dicen los jugadores del Real, quedan 8 finales, ¿no? 8 finales, bastante complicados partidos para tanto para el Barça como para el Real Madrid, pero de todas maneras vamos a ver, ¿no? Cómo se desenvuelve. Hoy, pues, para nosotros, pues, volvió a ser tenido en cuenta James Rodríguez, fue titular, jugó 80 minutos, el partido no fue de lo mejor y jugó apenas aceptable James, y uno entiende, ¿no? Mucho tiempo sin muchos minutos de titular, de visitante, aunque, bueno, en esta época decir uno visitante o local con los estadios vacíos, pues poco cuenta, pero de todas maneras no estaba en su estadio en un partido bastante complicado porque allá siempre se le complican los partidos al Real Madrid y hoy pues le entregaron la responsabilidad de armar el equipo, ¿no? Afortunadamente se consiguió para él la victoria y que deja al Real líder en el fútbol ibérico. Sí, justamente este triunfo 2-1 sobre la Real Sociedad lo pone con el mismo puntaje que el Barça, pero
con el reglamento en España, en donde lo que define o puede definir el título en caso de igualdad de puntos son los enfrentamientos entre sí, y ahí el Real tiene ventaja, pues obviamente con esto puede ser también un punto más para el título. Y no sé si fue solamente una idea mía dentro del partido y cómo lo vieron allá, pero me parece que hoy James Rodríguez como que estuvo más pegado a la posición que normalmente ahora lo está usando Queiroz en la selección, es decir, casi como un extremo, moviéndose más por la banda que por el centro. Sí, claro, sí, por la derecha, ¿no? Siempre estuvo ahí y Real también inclinó mucho el juego por izquierda, ¿no? Entonces, por momentos se le veía como perdido a James, pero sí, es casi por un costado jugó hoy el volante colombiano en esa victoria, al final también con polémica, ¿no? Porque se hablan del gol que no le sancionan a la Real Sociedad, que no le convalidan por el fuera de lugar, después que la mano, hombro de Benzema, y ya hablan del VAR, que también deja dudas, que favorecen a los grandes, pero bueno, eso es ahora sí es cierto, ¿no? Con los grandes. Cuando pasa en Barcelona, pues también vienen las críticas del otro lado y ahora pues los del Barça están pues calentando el ambiente. Además, Piqué había dicho que definitivamente esto del VAR y que iba a ser muy difícil ganar la liga porque el VAR estaba ayudando mucho al Real Madrid, que prácticamente iba a ganar el equipo de la capital el título. Entonces, estas declaraciones y con lo que pasa hoy y toda esa polémica, entonces se calienta mucho el tema en España. Sí, pero a ver, yo digo, y es un poco lo que sé a veces comentar en la cuenta de Twitter, en España uno ve que hay dos reglamentos. Uno, el que se hace para Real Madrid y Barcelona, y otro para el resto, definitivamente. En donde lo que es normalmente Real Madrid y Barcelona les dejan pasar muchas cosas. Recordemos que hace un par de fechas al Barça le regalaron un penal por una supuesta falta a Messi. Exacto. Entonces, es un tema que ya los dos equipos tienen ese favoritismo con los árbitros pese a que hay el VAR. Sí, eso es más o menos el pensamiento de Simeone, ¿no? Que él dice, no, es que eso es un cuento con esos dos equipos y con el resto, ¿no? Más o menos él que dice se ha visto perjudicado en esas decisiones en el fútbol español. Pero bueno, hablando de, por ejemplo, Benzema, hoy con su gol llegó a 17 en la temporada. Sergio Ramos llegó a 7 goles, pues para un defensa es importante. Y Benzema ha superado a Puskás en el historial de goles con el Real Madrid. Aquí tengo, estaba igualado con 164 goles con Puskás, perdón, con 241 goles y con los dos últimos que ha marcado, pues ha llegado a 243 y ya se sitúa detrás de Cristiano Ronaldo, de Raúl, Di Stéfano, Santillana, que son pues los grandes goleadores del Real Madrid, así que algo importante, ¿no? Para Benzema, que de todas maneras tuvo a Cristiano Ronaldo mucho tiempo de compañero y que fue un goleador de sexo, pues 450 goles con la camiseta blanca, pues imagínense, y él siendo ahí el segundo a bordo, pues ya llega a 243 y se coloca entre los 5 mejores anotadores en el fútbol español. Además que está próximo, si llega a 20 goles, estaría llegando a una cifra que igualaría a Cristiano Ronaldo, a Di Stéfano, a Raúl en jugadores que pasaron más de 20 goles en una misma temporada, lo mismo que Hugo Sánchez. Entonces, son datos para tener en cuenta del jugador francés que sigue haciendo historia con la camiseta del Real Madrid, un hombre que hay de a poco y este año ya lleva 17, está detrás de Messi, ¿no? Sí, y yo creo que va a lograr los 20 goles, obviamente. Son 3 goles que le faltan y las fechas todavía restan por jugarse. Un par de resultados más en España. Hay que hablar de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Valladolid 1-0. También lo que fue la victoria del Athletic de Bilbao sobre el Betis por el mismo marcador de 1-0. El triunfo de el Levante 3-1 como visitante sobre el Español. En otros resultados de España en esta jornada. El Celta de Vigo, ¿no? Que goleó hoy
un 6-0, que lo aleja transitoriamente de la zona de descenso, que es a lo que le está apuntando ese equipo en la presente temporada. Ahí hubo gol colombiano, Jason Murillo anotó el primer gol del compromiso del minuto 14 para en la victoria 6-0. Jugó 72 minutos, salió con una molestia en el muslo de la pierna derecha, fue titular, pero fue reemplazado porque tuvo problemas musculares Jason Murillo, que anotó gol entonces en la victoria del Celta de Vigo. También le cuento, Santiago Arias fue suplente en el Atlético de Madrid. Esto en cuanto al balance de los jugadores colombianos. Ya lo decía, Mohamed Rodríguez fue titular, jugó 80 minutos, reemplazado por Asensio. También Juan Camilo Hernández, el Cucho Hernández con el Mallorca, fue titular y jugó 68 minutos. Y Carlos Vaca con el Villarreal también fue titular, 55 minutos actuó el delantero colombiano. Esto como el balance de los jugadores colombianos en el torneo español. Así es, y hablando ahora de la Bundesliga, bueno, ya el conjunto del Bayern Múnich es el campeón, el cuadro germano, el cuadro bávaro, pues se aseguró el título. Ahora la pelea, en cambio, está por ver el orden de los equipos que lo acompañan para la Champions, ¿no? Entre Sí. el Leipzig y el Borussia Mönchengladbach, que son los equipos que están peleando por esos puestos para ver quién llega desde el segundo hasta el cuarto lugar. Bueno, el Dortmund con la victoria aseguró una de las casillas, ¿no? Quedan dos disponibles para el Leipzig, como usted lo decía, el Borussia Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen. Van a luchar por esas dos casillas que quedan para la Champions. Ahí jugó John Córdoba en el Colonia, que con el empate que obtuvo conservó y salvó la categoría. El Colonia, que estaba en peligro, pues con ese empate salvó la categoría. El colombiano jugó 68 minutos, fue titular, el delantero colombiano. Y el Werder Bremen pues está para definir su permanencia en la liga, que se jugará todo el próximo sábado, la última jornada del fútbol alemán, y el Werder Bremen, un histórico, ganador varias veces del título en Alemania, pues está en riesgo de perder la categoría. Un Tiene equipo 28 bastante importante. puntos. Exacto. Tiene 28 puntos del Bremen. El Fortuna Düsseldorf tiene 30. Y ahí es donde se maneja esa pelea, ¿no? Justamente Exacto. por evitar el descenso. El descenso directo, porque el otro irá a lo que ellos tienen un repechaje, ¿no? Que los dos últimos pierden la categoría, pero el antepenúltimo va a un repechaje y a eso es lo que le quiere evitar el Werder Bremen. Vamos a ver, está interesante esa última fecha para definir el otro equipo que desciende directamente y los cupos a torneos internacionales. Sí, hablando de un ecuatoriano que juega en Alemania, el caso de Carlos Grueso, el volante, fue titular con el Augsburgo, que empató 1-1 ante el Fortuna Düsseldorf. Con este resultado ya el conjunto del Augsburgo matemáticamente está salvado de cualquier posibilidad de perder la categoría. Seguirá al menos un año más en la Bundesliga. Allá una noticia es la del goleador polaco, ¿no? Robert Lewandowski, que ha llegado a 33 anotaciones en la temporada y se convierte ahora en el jugador extranjero con mayor número de goles en un solo año, ¿no? En una sola temporada. Aubameyang en la temporada 2016-2017 había llegado a 31 anotaciones. Pues con los dos que hizo Lewandowski este fin de semana, llegó a 33 y ahora pasa a ser el goleador extranjero con más goles en un año. Hay que decir que allá también con 34 goles está el hombre que le sigue en un año, pero el que más ha hecho goles es Gerard Müller, 40 goles en una temporada. Lo hizo en la temporada 71-72 con el Bayern Múnich, 40 anotaciones, pero le queda un partido a Lewandowski para ser segundo detrás de Gerard Müller, que hizo 36 goles, ¿no? Hizo 36 goles dos veces, temporada 72-73 y 69-70. El gran goleador, el tanque alemán
que lo veíamos con la camisa número 9 en la selección alemana, campeona del mundo en 1974, pues ese gran goleador tiene 40 goles, le queda difícil a Lewandowski porque solo le resta una jornada, pero pues sí puede aumentar eh, su cuenta goleadora para este polaco que indudablemente ha hecho historia en el fútbol alemán, primero con el Dortmund y ahora con el Bayern Múnich. Lo que sí me parece que logrará esta temporada el polaco Lewandowski es ser el máximo goleador mundial. Hasta el momento mantiene ese primer puesto como el máximo goleador mundial, siendo el que se lleva la bota de oro en, en el mundo en un año. Y creo yo que va a ser difícil que algún otro jugador lo supere en lo que resta de esta temporada. En Italia, después de todo lo que ocurrió por las situaciones ya sabidas, volvió a la actividad con dos partidos que faltaban, que habían quedado pendientes de la jornada que no terminó, y desde mañana volverá una nueva jornada, pero los dos partidos que se jugaron fueron la victoria del Atalanta, 4-1 sobre el Sassuolo, y el triunfo del Inter, 2-1 ante la Sampdoria. Claro que sí, y la racha goleadora de Duván Zapata, ¿no? Con el Atalanta, que sigue ahí en los primeros puestos. Esa victoria del Inter lo deja todavía con posibilidades de luchar por el Scudetto. Claro que todavía está detrás de la Juventus y de la Lazio, pero de todas maneras fue importante la victoria y que los goleadores reaparecieron, ¿no? Duván Zapata en el Atalanta, un doblete, y Lukaku y Lautaro en el Inter, ¿no? Es importante que los goleadores pues estén presentes y estén en su mejor momento para esta recta final de los campeonatos en Europa, así como está Lewandowski, que no perdió la racha goleadora después del parón en Alemania y ha confirmado su excelente condición en este momento. Atalanta sigue cuarto, está justamente en esa posición que también le da puestos de torneos europeos, y el Inter intentando por lo menos llegar a pelear ese segundo puesto, ¿no? Con la Lazio que está ahí. Sí, claro, sí, es darle cacería a la Lazio y quedar muy cerca de la Juventus. Vamos a ver mañana que juega. Mañana hay 3 partidos, pero ya de la fecha 27, ¿no? Sí. Hoy estos eran partidos aplazados de la jornada número 25 de la Serie A que estaban pendientes de disputarse y ya pues quedó al día el campeonato. Duván Zapata, hay que decir que llegó a 13 anotaciones en la actual temporada, tiene 5 asistencias y ya tiene 87 goles en su paso por Italia. Vamos a ver si le alcanzara para llegar a los 100 goles en territorio italiano. Hoy hay que decir que jugó 69 minutos, fue titular y lo reemplazó Luis Fernando Muriel, otro colombiano que jugó los últimos minutos, 25 más o menos, 25-26 con el tiempo de reposición para Luis Fernando Muriel. Ganaron 4 goles por 1 y para Duván Zapata, pues muy importante ese par de anotaciones y ya también aquí la gente soñando e imaginándose que va a ser titular con la selección nacional de Colombia, que ojalá de aquí a allá, que cuando se reanuden las eliminatorias, pues esté también en ese buen momento goleador. Sí, veamos cómo va la situación para todos, justamente cuando se reanude las eliminatorias. Rápidamente, en lo que son acá jugadores ecuatorianos en otros torneos. Por ejemplo, en Turquía, Arturo Mina, el zaguero central, fue titular con el Yeni Malatyaspor y su equipo ganó 2-1 frente al Göztepe. Jugó los 90 minutos. El ecuatoriano está 2 puntos arriba de la zona de ascenso, intentando salvarse justamente de la pérdida de categoría. En Rusia se dio un hecho bastante curioso, lo debe conocer justamente por el tema del COVID. El Rostov fue uno de los equipos perjudicados porque tuvo varios jugadores contagiados. El Sochi, que es el equipo que tiene al ecuatoriano Cristian Novoa, aunque no fue de la partida, no quiso aplazar el partido. El Rostov tuvo que presentarse con jugadores juveniles sub-17, sub-19, y el marcador fue de 10-1 para el equipo del Sochi en el fútbol ruso.
realmente una situación anecdótica, pero que no sé si era para que el Sochi, por lo menos por el contexto del tema, entienda la situación, ¿no? Un poco de juego limpio, ¿no? O sea, hay que entender las circunstancias, no fue porque no quisieron o se quedaron dormidos, ni nada, sino pues un contagio de la gran mayoría de sus jugadores, parte del cuerpo técnico y bastante complicada la situación, pero el otro equipo dijo, no, vamos por los 3 puntos y no sé, falta un poco de juego limpio y a eso es lo que se exponen también en otras ligas, ¿no? Vamos a ver cómo responden, pero ya vea, se dio el primer caso y el rival dijo, no, voy a jugar, miren a ver con qué juegan, cómo hacemos y sacar provecho, ¿no? En Rusia hay que decir que Wilmar Barrio jugó los 90 minutos con el Zenit, el volante de la selección nacional de Colombia. Y de Turquía, le cuento, allá hubo 2 goles colombianos, usted que hablaba de Mina, el defensa central ecuatoriano. Óscar Estupiñán marcó su 5.º gol en la Superliga de Turquía y hoy Falcao García con el Galatasaray perdía su equipo 1-0, hizo el gol del empate, pasaron a ganar 3-1 y al final les empataron. Hubo una larga, una cantidad de demora. En todo caso, el reloj marcaba 104 minutos cuando les empataron a 3 goles al Galatasaray, que se ve rezagado. Para Falcao García, pues fue su 10º tanto en la Superliga y ya tiene 322 goles en su paso por o en su historial deportivo, ¿no? 322 goles en su paso por Europa y Argentina, así que una buena cantidad de goles para el delantero colombiano, que es el máximo goleador de la selección nacional de nuestro país. ¿Cómo lo ven a Óscar Estupiñán allá en Colombia para un futuro, por ejemplo, en la selección? A ver, yo creo que podría ser una buena alternativa, ¿no? Lo que pasa es que de todas maneras tiene una competencia bastante complicada, ¿no? Está Duván Zapata, empezamos a ver a Santos Borré, el mismo Falcao, una serie de jugadores importantes que pueden llegar ahí, el mismo Luis Fernando Muriel, Carlos Vaca. entonces Carlos Vaca todavía puede ser tenido en cuenta, entonces es bastante complicado, ¿no? Pero puede ser una alternativa importante, también está Roger Martínez del América de México, que ha sido convocado últimamente, o sea, tiene una competencia muy alta, ¿no? Ah, y está Morelos, ¿no? El del Rangers de Ah, Escocia, que es otro de los jugadores importantes que ya regresó y va a empezar también actividad, es otro de las alternativas para el ataque. Y yo creo que en ese rango él es el último. Es el último, pero puede ser una alternativa porque pues el listón está bastante alto, ¿no? sí, sí, sí. Complicado, pero ¿en qué edad se encuentra? No, él es unos 23 años. Ah, bueno, Está, tiene todavía tiempo, ¿no? sí, claro, sí, 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 claro, por supuesto. Y pues una cosa es estar en Europa, que es algo importante, ¿no? Porque de todas maneras la liga turca es una liga interesante, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y hablando de colombianos, pero acá en el Ecuador, hoy se dio una noticia importante sobre uno de los clubes también con historia en nuestro país, que es el Club Deportivo El Nacional. Tenía como técnico a Eduardo Lara, técnico con nombre en el fútbol colombiano, y que el día de hoy fue cesado de sus funciones con todo su cuerpo técnico. Ahora, la situación obviamente no pasa por tema futbolístico porque no ha habido actividad y en el campeonato cuando se suspendió apenas se habían jugado 3 fechas. El Nacional desde hace algún tiempo acá pasa por problemas económicos bastante importantes y hubo un cambio de directiva hace poco tiempo. La nueva directiva, según ha dicho, ha tenido que ir pagando deudas pendientes, pero hay un atraso en los pagos de los sueldos actuales con los jugadores de más de 3 meses. Me parece que son 4 meses incluso en el tema de los pagos. Y el día viernes los jugadores se pararon y no quisieron entrenar
Y según palabras de la presidenta del club, pues esto había sido por consentimiento del preparador físico y el asistente del cuerpo técnico que son parte de Eduardo Lara. Esto fue, según dijo, una de las razones para que el cuerpo técnico sea cesado en sus funciones y queden afuera del club. O sea, Eduardo Lara respaldó a los jugadores en que no fueran a entrenar, o él tomó la iniciativa. Aparentemente, según versiones de la presidenta, el preparador físico y el asistente técnico de Eduardo Lara apoyaron a los jugadores que tomaron la decisión de no entrenar. Bastante complicado, ¿no? Bueno, pues de lado y lado, ¿no? Porque uno también entiende que 3 meses sin salario, pues también es una forma para llegar a algún acuerdo, ¿no? Tiene uno que también mirar y mediar por la situación que se está viviendo, pues de llegar y pues normalmente los cuerpos técnicos normalmente apoyan a los jugadores, ¿no? Porque de no ser así, entonces ya los jugadores la toman contra el cuerpo técnico y por algún lado va a terminar eso mal. Y además tiene que haber una comunión también entre jugadores y cuerpo técnico en todo club, porque los dos lados, tanto jugadores como cuerpo técnico, son empleados del club. Entonces, en ocasiones están bajo la misma situación. Y me imagino que el cuerpo técnico también debe haber sufrido este momento de que tampoco le han pagado su salario, ¿no? Me imagino que, o, o me equivoco. No, no, sí, sí. Incluso se conoció hace pocas horas que Eduardo Lara tendría pensado sin, poner una demanda al club porque hay una deuda de $60,000 con él y que si esta no se cancela, pues podría haber una demanda. Entonces, la situación es complicada. No, bastante difícil. Sí, aquí también hay problemas económicos, ¿no? Y han salido muchos jugadores y todo, pero yo creo que es de manejo, ¿no? Yo creo que también habría que darle manejo y que las dos partes se pongan, lleguen a un acuerdo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que entender el momento que están viviendo los clubes, no es porque no quieran pagar, sino que me imagino que al no haber actividad, pues tampoco no hay el mismo ingreso de dinero para estar al día, ¿no? Sí, ahora es un tema para entenderlo de ambas partes. Yo creo que, así como sucedió, por ejemplo, hace unos días con Luis Fernando Fernández, también arquero colombiano nacionalizado ecuatoriano, que salió de Aucas porque le dijeron que no podían pagarle lo que ganaba, pero él dijo que podía estar dispuesto a negociar una rebaja en su sueldo. Yo digo, ambas partes en los clubes tienen que pensar en la posibilidad de negociar una rebaja de salarios por la situación, para que todos se mantengan tranquilos y no haya tanta salida y una posible demanda a futuro para los clubes. Sí, yo creo que hay que ceder, ¿no? De lado y lado, yo creo que hay que ceder un poco entendiendo la situación. ¿Cuánto hacía que Eduardo Lara estaba al frente del Nacional? Llegó para finales de la temporada pasada. O sea, no dirigió mucho porque pues llevaba 3 partidos de este año, ¿no? Y Sí, sí, sí. muy poco Eduardo Lara. ¿Y hay algún jugador colombiano en este equipo? No, ese es el de solo ecuatorianos, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, ahí no. Ahí sí es un equipo local. Sí, tiene, digamos, no es un reglamento, pero tiene una política en la cual solamente son jugadores ecuatorianos porque el equipo representa a las Fuerzas Armadas Sí, de, exacto. del Ecuador. Entonces hay esa política a la hora de contrataciones, pero es un tema complicado esto de lo económico y está pasando en varias partes del mundo. Sí, claro, ¿no? En todas partes, ¿no? Aquí también lo que yo le comentaba hace 8 días de que hay equipos, que había jugadores que estaban en los planes para ser adquiridos por los equipos y en ese momento les han dicho, no, qué pena, pero no podemos hacer uso de la opción de compra porque no hay el dinero y no sabemos esto cuándo se va a reiniciar. Aquí los equipos, esta semana, el 27 de este mes, en una asamblea de la DIMAYOR se va a conocer, por ejemplo, la empresa que va a hacer las pruebas a cada uno de los clubes hasta el 27.
y aquí a que se empiecen a hacer los entrenamientos y todo esto, se habla por allá posiblemente del mes de septiembre. Ese día, ese 27 en esa asamblea, van a definir el sistema de campeonato. Esperemos a ver porque aquí la curva está cada vez más disparada. Ya estamos pasando de 3.000 contagios diarios y hoy ya pasamos la barrera de las 100 personas fallecidas. Siempre veníamos en 70, 80, hoy ya pasamos a 111. Entonces, esto se pone más complicado, esperemos a ver, porque dicen que la curva aún no llega aquí, que está planeada para entre julio y agosto. Entonces, esperemos a ver cómo se comporta. Además, hemos tenido unas situaciones, este fin de semana, el Día del Padre, entonces eso se presta para mucha eh, reunión social y el virus no da tregua. Tuvimos un día sin IVA el día viernes, no sé si ustedes se enteraron allá, Sí, sí, sí. y la gente salió alborotada a comprar cosas, a abarrotar los almacenes aquí, las grandes cadenas de almacenes, y el distanciamiento social nadie lo respetó. Entonces, todo eso puede disparar en unos 15, 20 días el número de contagios, el número de fallecimientos, el problema en los hospitales, y entonces no sabemos, vamos a ver cómo se sigue comportando, pero son temitas que van influyendo en todos los aspectos, hasta esos en el fútbol. Entonces, uno hay veces cuando veo el protocolo, por ejemplo, de la CONMEBOL, pues vamos a tener el mismo inconveniente. Vamos a ver cómo se comportan, porque usted vio que hay protocolo para la salida, para la llegada en los aeropuertos, la llegada a los hoteles, la salida de los hoteles, llegada al estadio. Bueno, una cantidad de medidas que tienen que tomar y yo no sé, vamos a ver cómo va a ser eso, porque es que hay tanto partido, tanto viaje de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias, que la verdad no, yo hay veces no veo como tan factible eh, la realización así tan pronto, o al menos este año, de esos torneos, pero bueno, eso es lo que ellos han indicado, ¿no? Incluso la Conmebol ya anunció de que en septiembre se van a iniciar las eliminatorias. Ahora, lo que yo me pregunto es, más allá obviamente del tema de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, que también está, digamos, en planes, a nivel de eliminatorias, ¿cómo se va a hacer para el tema no solo de las hinchadas que no podrán entrar, pero seguramente querrán de alguna manera estar enteradas, no sé, habrá el interés incluso masivo de estar hasta cerca del estadio, ¿no? ¿No? Y los jugadores que llegan de afuera, de otros clubes, para ir a las elecciones, ¿qué pasará con ellos para el tema de las pruebas? ¿Cómo se hará todo esto? Sí, no, es bastante complicado. Además, los equipos de Europa no van a prestar una cantidad de tiempo a los jugadores para esos compromisos. Siempre los dejaban 5 o 6 días antes que viajaran, vinieran a cumplir sus partidos y regresaran muy rápidamente. Y además, aquí de Sudamérica, creo que Brasil es la única que está en competencia, sí, porque de resto no tenemos actividad. Entonces, ni siquiera para jugar con jugadores de las ligas locales, porque no están en competencia, se están poniendo a tono. Entonces, la verdad es bastante complicado. No sé los técnicos qué piensen, ¿no? Y además, yo no sé si haya un consenso o una mayoría, incluso, ni siquiera consenso, pero una mayoría, para aceptar jugar las eliminatorias con jugadores del medio local únicamente, porque si nos ponemos a ver, Brasil es una selección que en el 95% de sus convocatorias tiene solamente jugadores de afuera. Argentina lo mismo, jugadores que están militando afuera. Uruguay lo Bueno, mismo. Claro, pasa por ahí. Entonces, yo no sé no, si... ¿Ah? no, y la misma Colombia, la misma Claro, Colombia, aquí hacen una convocatoria de 25 jugadores y hay 3 de la liga local, y entre esos hay un arquero. sí, O exactamente. sea, tenemos 3. Y uno de esos, por ejemplo, que era Daniel Muñoz, viajó y se fue para Bélgica. O sea, que era de los que normalmente venían convocando, un volante del Atlético Nacional, y ahora juega en Europa. Entonces, que normalmente no es que la base de la selección, por ejemplo, de Colombia sea de acá. Y asimismo de Perú, las grandes bases de Ecuador, de Chile, de todas las selecciones suramericanas creo que están en Europa
un buen porcentaje, por lo menos un 70%. No sé, en Ecuador creo que también, ¿no? Sí, hay una base de jugadores que están en el exterior más que todo, no tanto en Europa, pero sí en el exterior. Y de todas formas, así no vengan de Europa, pero si vienen de otro Ah, país, sí, el protocolo será igual. exactamente, sí, que no juegan no están en cada uno de los países, entonces es bastante complicado, sí, de Colombia también llaman de México, de Argentina, pero son ligas que aún no se ponen en marcha, entonces son jugadores que de todas maneras les cuesta, ¿no? Ve de todas maneras que en España no es lo mismo, Messi no es lo mismo, el mismo jugador, porque le hace falta el entrenamiento y el parón fue tremendo, entonces eso se está viendo reflejado, los partidos no han sido espectaculares, partidos de un ritmo importante, ¿no? Sino los jugadores también se están cuidando porque no están en las mejores condiciones y también para evitar lesiones, ¿no? Que fue el tema que tocó a todo el mundo cuando empezó el fútbol alemán, que tuvo en la primera jornada muchas lesiones. Entonces los jugadores dicen, uy, no, nos tenemos también que resguardar y dosificar para no irnos a perder el remate del campeonato. Y eso es lo que están haciendo muchos equipos y por eso el fútbol por ahora no ha sido un gran espectáculo. Eh, Interesante y todo, y además porque llevamos mucho tiempo sin ver partidos y a uno me parece muy bueno, pero el nivel no ha sido el que normalmente muestran estos equipos, ¿no? Y además, con un dato adicional que lo estaba recordando, ya hay un calendario establecido para la Champions League y la Europa League Mm, que se van a jugar en todo el mes de agosto, desde más o menos me parece que el 2 de agosto hasta el 23 que se cierra la Champions. Y si tomamos en cuenta que el mes de agosto completo va a tener actividad de la Champions y en septiembre comienzan las eliminatorias, los jugadores van a llegar también ya con un exceso de partidos importante. sí, claro, y además que ya están pensando en el inicio de la siguiente liga, porque si no la comienzan van a tener problemas también y va a haber, se les van a apretar las fechas también el calendario para el otro año, cuando empiece la Champions, que normalmente empezaba, este año debería empezar también la Champions, ya la siguiente edición, entonces está bastante complicado, o sea, yo veo difícil eso, aunque Juan Carlos Oblitas, como se lo comentaba el pasado domingo, se le salió que sí, que en septiembre iban a comenzar las eliminatorias. Vamos a ver Sí, entonces qué y están pensando, ¿no? y uno de los dirigentes de la Conmebol, se me escapa en este momento el nombre, uno de los, me parece que fue el secretario de la Conmebol, ya anunció también la información de que las eliminatorias comenzarán en el mes de septiembre. Entonces, situación complicada. No sé si le queda algo más para el final, solamente indicar acá que el día de hoy el América de México notificó al ecuatoriano Renato Ibarra la intención de venderlo. Se conoció hace ya unas semanas, no sé si se hizo tan público a nivel internacional, el hecho de que Renato Ibarra había tenido problemas de violencia doméstica con su esposa, y eso pues hizo que el club también tome cartas en el asunto, incluso tuvo que ir a hacer una declaración y bueno, en fin, situaciones de ese tipo, y ahora pues el club decidió venderlo y dejarlo de lado. No, pues lamentable, ¿no? Es un hecho que se ha disparado, ¿no? En esta cuarentena, mucho, compartir mucho en casa y parece que las cosas se salen de control hay veces. No, por lo menos aquí sí, uno está pendiente y se había mencionado, ¿no? Bueno, no, para terminar tenía era que hoy se está conmemorando 50 años de la obtención del título de Brasil en México 70, esa gran selección que dicen que la selección de todos los tiempos, la de Pelé, Tostao, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto, toda esa gala de jugadores brasileños que un 21 de junio de 1970, hace 50 años, ganaban la Jules Rimet al ganar 3 títulos del Campeonato del Mundo y eran los héroes, ¿no? En esa gran final con Italia, ese 4-1 en el Estadio Azteca. Entonces hoy se están conmemorando 50 años de la obtención del tercer título de Brasil y de haber ganado la Jules Rimet. Importante también el dato de la efemérides del día, digamos, con lo que fue justamente este título. Bueno, como siempre, pues el agradecimiento a usted por
estar en el programa, su palabra final en la despedida. No, David, con mucho gusto y ojalá que haya sido del agrado de toda la gente que a esta hora está con nosotros. Y un abrazo y el próximo domingo nos volveremos a ver para un resumen y hablar de toda esta cantidad de partidos que se nos vienen en semana y toda actividad de nuestros jugadores en el mundo. Un abrazo. Igualmente un abrazo y a todos quienes nos siguen pues en las diferentes señales, en Facebook Live y en las redes sociales. Un abrazo cordial, muchas gracias por seguirnos y buenas noches.